hay forma de poder llevar. Yo espero que para este segundo parcial ya no tenga 11 o 9 personas con bajo rendimiento. Y se los menciono a manera de motivarlos a que no me gustaría verlos nuevamente en esa línea. Y si hay algo que ustedes necesiten darlo a conocer, los motivos por los cuales no están viniendo o se les está haciendo dificultoso, lo tienen que mencionar si fuera posible. Semana que viene voy a distribuir los grupos y los temas de trabajo de investigación. Una vez yo reparto grupos, ya el asunto no es conmigo. Si usted no pudo venir por X o Z motivo, lo siento mucho. Ustedes reconocen también, acá tengo gente que solamente una, miren por ejemplo en mi clase teórica, una asistencia a una persona y no ha aparecido más. Entonces eso a mí no me motiva a ser flexible con ustedes, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque lo veo de manera concurrente. Entonces, lo cual me hace pensar que no le están tomando interés a algunas personas, no todas, a lo que es la materia. Y por salud materno también se puede reprobar, lo cual a mí no me agrada, me desagrada. O sea, es decir, yo vengo y trato de ponerle emoción, intención, y ustedes lo saben, ¿verdad? Lo saben. Pero no me gusta recibir a cambio bajo rendimiento. Me gusta más bien tratar de motivar en la materia. ¿Por qué me han trancado la puerta? No se puede. Ya, entonces desde ahora, segundo parcial, no quiero, es que uno no quiere llegar a estas instancias, pero a veces lo tiene que hacer porque es necesario. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes están viviendo como décimo semestre es una preparación a lo que allá afuera es mucho más fuerte la presión. Se lo dice alguien que le ha tenido que rotar por un servicio de medicina interna y llegar a las 4 de la mañana a su servicio de internado en el área de medicina interna para hacer sus evoluciones de la historia clínica del servicio que le tocó, mientras otros alumnos o muchachos les tocaba recién llegar a las 7:30. ¿Pero por qué? Porque a mi querido docente se le dio la gana de pasar su visita a las 6 de la mañana y yo no tenía que poner ninguna objeción alguna. ¿Me entienden? Aquí todos sabemos que nuestro horario es desde las 8 de la mañana, las 9:40, las 11:10 hasta las 12:40. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Porque no estoy hablando nada de lo que no sea cierto. Entonces, yo les estoy mostrando un ejemplo de lo que puede pasar allá afuera. Y no me gustaría que ustedes vayan así, ¿no? Livianamente. Allá no hay un día afuera. Entonces, trabajo es trabajo. Y si no llegas a tiempo, te descuentan o no es así. ¿Verdad? Entonces, tratemos de llevarlo a ese nivel de madurez. Porque ustedes ya son jóvenes muy pensantes y demasiado inteligentes para haber llegado hasta este lugar, hasta este nivel. ¿Sí? Yo los quiero solo motivar. No los quiero retar porque se me ocurrió retar en este momento. Pero yo veo que hay algunos que se esfuerzan y lo merecen todo. Por eso es que para este segundo parcial yo he dicho, voy a empezar a exhibir lo cual nunca he hecho en la vida. Y lo voy a hacer porque quiero recompensar el trabajo que ustedes hacen, que las personas hacen. ¿Sí? Entonces, este último grupo que le toca exponer parto y puerperio, espero que puedan venir así, un poquito más motivados para poder decir, no voy a dar examen segundo parcial de salud materna. La práctica, -1, ¿no ven? Sí. Hay gente. Y lo voy a hacer porque, uno, que es importante para mí el poder recompensar ese trabajo. Eso no quiere decir que todo lo que han hecho atrás no vale nada, por supuesto que no. El simple hecho que usted venga acá a sentarse y escucharme o tratar de responder a lo que yo les pregunto, ya es una intención de querer la materia. Y salud materno es gineco-obstetricia y pediatría. Es los tres juntos. Y en la siguiente clase se va a dar cuenta, y en la subsiguiente también se va a dar cuenta porque le digo es gineco, obstetricia y pediatría. Porque usted desde ahora va a empezar a ver en la parte práctica un sinfín de tablas, de clasificaciones que les va a ayudar a ustedes a reforzar pediatría, gineco y obstetricia. Entonces, ¿por qué atendemos gineco? Por esto. ¿Qué es lo que vamos a atender gineco obstetricia? Por esto. ¿Qué es lo que usted va a hacer en internado? Esto. Cada uno de estos puntos. ¿Ya? Así que, bien, con esta recomendación
Yo espero que esto sea positivo, no negativo, porque ese no es mi plan. Me gusta llevar a las clases que sean un poco más amenas y si usted me puede conversar mucho mejor. Entonces la pregunta era, cuando hablamos de puerperio, hay una complicación que suele ser frecuente cuando hablamos de esta sintomatología que puede llegar a manifestarse como una disnea. ¿Será que es normal? ¿Habrá visto usted alguna vez? ¿Habrá escuchado usted alguna vez sobre esta condición de una disnea del cuello, parto? ¿Lo ha escuchado? ¿Ha escuchado de tromboembolismo o trombosis venosa? Sí. Como una complicación. Ahí está. Manifestación clínica. Entonces usted y yo, primero tenemos que ver la parte clínica, ¿verdad? Y luego, yo por eso le digo ahora en esta clase, me enfoco a decirles, así llegan las pacientes en esta condición, esto es lo que usted va a hacer primero y eso es lo que puntualmente, si es que no se logró por factor tiempo en los temas anteriores, en esta clase práctica, y los que quieran pasar nuevamente práctica son bienvenidos. ¿Ya? En parte puerperio vamos a ver puntualmente esas intervenciones que vamos a realizar en ese periodo, parto y puerperio. ¿Ya? Bien, entonces el puerperio enseguida lo vamos a ver para ir avanzando. Entonces se dice que esta etapa de la mujer en todos sus periodos, sobre todo en esta primera parte o etapa de mayor vulnerabilidad, como lo dice, es la etapa de la adolescencia. Cuando hablemos específicamente del tema del adolescente, se va a dar usted cuenta que hay algunos temas que se van a abordar que no son precisamente clínicos, sino son temas generales que dentro de ellos el riesgo de embarazo en la adolescente, las enfermedades de transmisión sexual, el abuso sexual en la adolescente. ¿Ya? Entonces, esos son algunos de los temas que lo hace vulnerable en esta etapa de la etapa femenina. Entonces, es el comienzo de la fertilidad en ambos sexos, ¿no? Sin embargo, en la etapa femenina se encuentran, en estas etapas se encuentran diferentes cambios físicos, emocionales. A ver qué cambios han tenido ustedes. ¿Volvemos a su adolescencia? ¿O algunos todavía siguen adolescentes? ¿Ah? No me digas que sé, ¿verdad? A ver, ¿qué recuerdan de su adolescencia o lo pasaron así ya? Adolescencia. Claro. Yo era muy malo. Ay. Malo. Malo, escuché yo. Es malo, yo malo. Yo tenía 66 kilos. Cuando tenía 14 años. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué cambios se identifican en la adolescencia? A ver, recuerden. Crecimiento de la vellos, como la abundancia de la voz. Ya. A ver, la primera señal de la pubertad, ¿cuál es en la mujer? Menstruación. Ah, los chicos saben más que ustedes. Qué barbaridad. ¿Por qué saben más? ¿Qué será? El botón mamario, ahí está. Bien, eso lo vamos a ir aprendiendo. Son diferentes cambios, dice que se ensanchan las caderitas, en los varones el cambio de la voz, ¿no? el tema del acné, los cambios hormonales, físicos, etc. ¿no? Entonces, por eso se considera que es una etapa bastante vulnerable, hay muchos cambios. Entonces, un manejo adecuado y bien guiado será el éxito para la vida de una mujer en una etapa adulta, ¿no? Y viceversa. Entonces, esta etapa reproductiva, según la OMS, considera desde la etapa de los 15 hasta los 49 años de edad, como bien ustedes en algún momento lo han mencionado, ¿no? Sin embargo, hay dos partes que lo clasifican como una adolescencia temprana entre los 10 y 14. Hemos visto también, y de hecho, he hecho un énfasis o he resaltado sobre, por ejemplo, los trastornos del inicio de la menstruación. Hoy en día, por los cambios en la calidad de nuestros productos de las canastas, tenemos variaciones, muchas variaciones. Muchas niñas, en este aspecto de la mujer, inician un periodo menstrual muy precoz, muy temprano. 9 años, 8 años ya están con menstruación, son niñas todavía. Donde consideramos en nuestra época, en nuestras etapas, los 13, 14 años ahí recién, ¿no? Pero se puede ver, y esa condición tiene
en una vida futura adulta una consecuencia, así como el inicio tardío de la menstruación. A ver, allá atrás me ayuda, ¿qué complicaciones o qué consecuencias puede traer el inicio precoz de la menstruación? Cualquiera de estas dos vidas, los últimos, sea hombre o mujer, cualquiera. ¿Cuál de los dos es Santa Cruz? Vamos, Santa Cruz. Hace honor a su mes. Precoz, puede ser. ¿Qué más? Ayúdenles. Aqui você fica exposto ao hormônio muito tempo e por causa dessa exposição você pode ter miomas, você pode ter endometriose, outra problemática, né, em útero. E você pode desenvolver por causa de que você fica exposto muito tempo aos hormônios, que é o início precoce de Ya. menstruação, ¿Y tardía? a tardía. Acoplando eso puede ser como mioma, como síndrome de poliquístico, para no tener parto. Sí. Y en una vida adulta, ¿será que ese trastorno al inicio de la menstruación puede repercutir en algún daño? Claro que sí. ¿Cuál es el extremo al cual puede llegar esa condición? Cáncer. Cáncer, así nada más. O sea, ¿se imaginan? Por eso es importante el estudio de la valoración de estas características de la mujer, precisamente en la etapa de la adolescencia, con el tema del inicio de la menstruación, ¿no? Entonces ahí lo está clasificando en 2 periodos la OMS. De esta manera también se incluye la vida fértil de la mujer, madura, periodo del embarazo, recuperación del peso. Bueno, son actividades que se enfocan en esta etapa, donde en este periodo de intraembarazo deberían enfocarse a la recuperación del peso, la lactancia materna exclusiva y algunas adquisiciones de manejo de algunas destrezas en el tiempo de la lactancia, quiere decir, y los cuidados sobre el recién nacido. Sin embargo, en la etapa de la adolescencia, así como hemos visto, la vulnerabilidad también se incrementa en algunos problemas de fragilidad, las cuales están asociadas a la salud sexual y reproductiva, ¿no? En la fertilidad como consecuencia también. Entonces, en este aspecto también es importante recalcar que dentro de nuestra atención es importante la valoración de las deficiencias o los excesos, ¿no? En cierto tema, como es en la parte del adolescente, la atención en el adolescente, atención integral en el adolescente o en los adolescentes, vamos a valorar en este aspecto algunos trastornos de la alimentación. Y ustedes recordarán también, bueno, pero quizás hoy en día no lo sueno tan continuo, pero también se reconoce como la anorexia y bulimia, que son uno de los trastornos de la alimentación. Entonces, eso nos da indicios a poder valorar el estado nutricional, sea deficiente o sea en exceso, y ambas van a repercutir y van a hacer un daño, ¿verdad? Entre otras también, puntualmente lo dice esta presentación, los hábitos tóxicos. Entonces, todos estos puntos que estamos apenas mencionando en esta primera parte, lo vamos a desarrollar en la etapa donde estemos hablando en el tema específicamente en el adolescente. Entonces, son determinantes sobre la salud que se van a valorar en esta etapa del adolescente. Entonces, el objetivo es poder explorar todas estas diferentes partes que estamos viendo que se abocan a las etapas de la fertilidad femenina. Dentro de esta importancia es poder lograr una buena salud sexual y reproductiva dentro de la mujer, dentro de este desarrollo óptimo a futuro, ¿no? A una vida futura de esta persona. Entonces, por eso es que en estos aspectos que hay que valorar de forma general en una persona para poder considerar llevarlo a un buen estado, poder detectar los entornos de vulnerabilidad, las enfermedades de transmisión sexual y el estado nutricional. Entonces, uno de los entornos de vulnerabilidad lo vamos a ver asociado a determinantes sociales. Por ejemplo, la mayoría de las muertes maternas, en un 99%, dice, ocurre en
que significa en otras palabras los medios insuficientes para poder satisfacer. Por eso es que cuando hemos mencionado temas anteriores sobre la calidad asistencial hemos hablado muchísimo y hemos hecho mucho hincapié sobre el tema de la cobertura, el acceso a los servicios, ¿no? Precisamente porque hay un entorno de vulnerabilidad convertido en un factor social que va a tener un límite, va a generar un límite en el acceso a los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades básicas que tiene una población, en este caso femenina, sea en alimentación, sea en vivienda, sea en educación o en otros tipos de servicios de salud, ¿no? Entre otros, el déficit como el exceso, mencionamos los nutrientes, los factores asociados al desarrollo de enfermedades o complicaciones que pueden generarse a futuro o a largo plazo, ¿no? Entre estas lo hemos visto como, por ejemplo, los escenarios metabólicos de una vida intrauterina, posteriormente el entorno van a ser determinantes, van a desarrollar ciertas desventajas o ventajas para el ser humano. Entonces, imagínense una mujer en un estado nutricional deficiente, por ejemplo, un caso muy crítico, aquellas mujeres que viven en situación de calle, y ahí, ¿no? La barriganga, los hábitos tóxicos, y encima están con un aspecto de desnutrición. Entonces, hay un alto riesgo en ese tipo de población, ¿no? Entonces, los recursos, el tema de la pobreza, la escasez, también es un determinante social que lleva en esta etapa a tener un grado de vulnerabilidad para su salud. Las transmisiones sexuales en todo tiempo, ¿no? Concepcional y post-concepcional también surgen. Ahora, ¿cuáles son algunos de los inconvenientes? Jóvenes particularmente susceptibles no buscan información correcta. ¿Cuántos de ustedes han buscado información correcta sobre antes de iniciar su vida sexual activa? ¿Buscan o no buscan? No, directo al pozo, ¿no? Ahí, ¿no? Cuando ya estamos en la úlcera, cuando ya estamos en las secreciones, ahí buscan, ¿qué es esto? ¿Qué es este sífilis? ¿Qué es eso? Y empezamos a buscar. Y es verdad, no estamos, no es un hábito o no es parte de nuestra cultura. Por eso es que debemos necesario que sea parte de nuestra cultura el poder buscar los medios y la información suficiente para poder conocer cuáles son los riesgos y daños que puede ocasionar esta enfermedad. No hablar directamente en la etapa del adolescente es así. A ver, incluso, bueno, en esta etapa ya no, bueno, el adolescente siempre tiene una actitud mucho más retraída, más privada, entonces tiende fácilmente a hacer esto, no hablar abiertamente con el médico acerca de las enfermedades que puede tener, ¿no? Entonces, pueden no tener el acceso a los métodos de diagnósticos de una manera apropiada, dice, ¿no? O tiene más de un compañero sexual. Son los puntos más, los casos más concurrentes que se ven en este punto, ¿no? Sobre las enfermedades de transmisión. Entre otros también el cáncer asociado a ello, ¿no? Con el tema del HPV. Entonces, todo esto lo encontramos en un primer nivel y de manera gratuita. Hasta regalan condones, ¿no? Se ha sabido los primeros niveles, ¿no? Entonces, una de las causas más importantes es la propagación de las enfermedades de transmisión sexual en las mujeres, el tema de la violencia doméstica. Vuelvo y repito con este tema, por eso es que vamos a hacer énfasis sobre la etapa del adolescente. ¿Por qué aspectos, por qué situaciones atraviesa un adolescente para llegar a una ETS, para llegar a un hábito tóxico, para llegar a un embarazo? Entonces, eso lo vamos a desenglosar más adelante. Pero son algunos de los aspectos que se evalúan en esta etapa, ¿no? El estado nutricional, sabemos, ¿no? Sabemos muy bien que este aspecto deficiente o en exceso va a generar complicaciones, ¿no?
haciendo cesárea, terminan tomando esa conducta finalmente porque no hay otra opción de un parto, ¿no? Entonces, dentro de la atención integral en la mujer en la edad fértil se toma en cuenta que atenciones ginecológicas en todas las etapas, tomando las consultas periódicas, incluyendo también a especialistas y tomando estas acciones. Y somos muy redundantes con esto. Promoción de la salud. En la promoción, ¿qué tiene que ir? La educación, la información, ¿verdad? Y cómo lo puede llevar a cabo, ¿no? E incluso de qué forma, qué aspectos puede prevenir. Entonces, son importantes, ¿no? Atención y recuperación de la salud va a favorecer a la persona de la cultura de cuidado sobre el autocuidado de la salud de la mujer. ¿Qué más tenemos? Dentro de nuestras acciones preventivas, ¿Qué prevención es esta? ¿Qué nivel de prevención es esta? Secundaria. Allá atrás, de dulce para adelante. Allá atrás, ¿qué nivel de prevención es esta? ¿La foto? Secundaria. Ah, ya. Ah, entonces no ven bien, por eso ya sí. Yo pensé que. Es que justo ahí del problema. Justo ahí ya, claro, perfecto. Muy bien, buena aclaración. Entonces, Papá Nicolau, ¿no? Examen, mamografías, ecografías mamarias, la educación dentro de la planificación familiar, por ejemplo, el manejo de las infecciones, de transmisión sexual, ¿no? Evaluar sobre las necesidades de la regulación de la fecundidad y ofrecer servicios de planificación familiar también. Otras medidas de actuaciones preventivas, ¿no? La suplementación, que es muy poco hablado. Alguien toma como medida preventiva sabiendo que tenemos nuestros ciclos o periodos menstruales, toman medidas preventivas. ¿Alguna mujer aquí que tome una medida preventiva como la suplementación? ¿Usted? ¿Pero está todo normal o es porque ya ha tenido una interrupción? ¿No? Para prevenir. Una en 100. Yo también. No, una en 100. El hecho es que sí está dentro de las recomendaciones o actuaciones preventivas. ¿Qué otras actividades? El estado de inmunización, ¿no? Después, tomar en cuenta también los registros estadísticos, y eso lo vemos desde los primeros niveles. Las consultas especializadas ginecológicas, entre otras, también que se realizan como medidas preventivas, actuaciones preventivas, reuniones clínicas, patológicas para discutir los motivos, las causas de mortalidad ginecológica. ¿Por qué está habiendo mucho HPV? ¿Por qué está habiendo muchas úlceras? ¿Por qué? ¿No? Entonces es importante evaluar, como dice una de las intervenciones como actuaciones preventivas de nosotros como personal, el poder indagar más sobre este asunto relacionado a la salud sexual. Recomendaciones nutricionales. En síntesis podemos decir que la alimentación, no nos podemos privar de la alimentación. La alimentación básicamente está basada en la cantidad y la calidad, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, hacer dieta no es privarse de las cosas o el alimento, exclusivamente los alimentos grasos, ¿no? Sino tomarlo en cuenta como una alimentación esporádica, no continua, solo que aquí invertimos, ¿no? Invertimos esos aspectos. Además, entre otras, la alimentación adecuada puede prevenir enfermedades, y eso lo sabemos, ¿no? Algunos hábitos y costumbres, ¿no? Desde el descanso adecuado de 8 horas, ¿no? Entonces, todos esos aspectos van a sumar. Durante la menstruación, algunas actividades recomendables, por ejemplo, la higiene. Para algunas les cae muy bien la actividad física, para otras no, ¿verdad? Para otras la actividad física es muy
prenatal, parto natural y seguro, atención del puerperio, y son todas estas actividades que lo va a llevar en estas etapas: embarazo, parto y puerperio. Y todas ellas se van a llevar desde una atención primaria, y todas ellas es un derecho de la salud sexual y reproductiva. Entonces, para reconocer cuáles son los objetivos de una atención prenatal, uno, poder promover y mantener la salud física, mental y social, ¿no?, de la madre y del bebé o del feto. De esta manera proporcionamos en este tiempo, damos en este tiempo del embarazo una orientación adecuada sobre educar en todos estos aspectos que mencionamos, sobre todo la nutrición, la higiene y los procesos que se van a llevar a cabo dentro cuando lleguemos a la etapa del parto. Segundo, dice desarrollar un plan de preparación para el parto y sus complicaciones. Ahora lo vamos a ver de qué se trata ese aspecto. Preparar a la madre para el tiempo del amamantamiento, puede ser para el tiempo de la lactancia materna, la posición adecuada. Hay complicaciones que después les voy a mostrar: un pezón plano, por ejemplo. Pezón plano que debería estimularse durante el periodo del embarazo para evitar las complicaciones después del parto, ¿no? Entonces, detectar y manejar las complicaciones, eso lo hemos visto en la práctica, eso es lo que prácticamente hemos realizado esas actividades. En todo tiempo identificamos las señales de peligro. La fila de la pared de allá. Las contracciones de Braxton Hicks se considera un signo de peligro durante el embarazo. ¿Qué dicen ustedes? Cualquiera de las personas que están en la pared allá, de mi izquierda. Las contracciones de Braxton Hicks se consideran un signo de peligro durante el embarazo. Menos los de aquí adelante, ellos siempre están atentos. Ahora quiero charlar con los de atrás. La segunda fila, ¿no está Dulce? No, Dulce. ¿Qué dicen ustedes? Las cuatro que están allá. Las contracciones de Braxton Hicks, lo hemos visto en una clase. Creo que no vino la persona que lo habló. Nada. Ah. Pero, ¿esta fila? Los 5 últimos. De Santa Cruz en adelante. Son contracciones de un parto. No, ¿qué son? Estoy hablando sobre el tema, en este mundo. ¿Se consideran, dije, un signo de peligro o complicación durante el embarazo? ¿Qué dice su compañera? De adelante. Me hizo una expresión como que me hizo dudar. ¿Qué dice? Me gusta conocer su opinión. ¿Qué dice usted? No sabe. Ya. Está bien. Ahora sí está bien. Ya.
la atención prenatal es precisamente detectar lo anómalo, lo complejo, lo complicado, lo que puede ser una complicación más adelante, ¿no? Entonces, el plan de nuestra atención eficaz y significativa va a llevar a cabo la atención continua, no esporádica. Preparar para el parto y sus posibles complicaciones. ¿Qué otras intervenciones? Educar, enseñar, prevenir, siempre, en todos los aspectos, ¿no? Entonces ahí estamos hablando también de algunas actividades que pueden manifestar un peligro, un riesgo para el embarazo. Entre otras, detectar temprana o precozmente algunas de las complicaciones que se pueden desencadenar. Entonces, tempranamente, por eso les mencionaba que semana gestacional, aproximadamente a 15, 14 en adelante, se puede manifestar. No a todas las sucede, no todas, pero es importante detectarlo, ¿no? Que si una mamá viene y le dice a una mujer en etapa de gestación, le dice, mira, he sentido esto, estoy asustada, no me duele, pero mi vagina se endura. Y es de una manera esporádica, por si acaso. O sea, hay mucha diferencia con una contracción, una verdadera contracción, con una contracción de Braxton Hicks. Y eso es lo que quiero que ustedes puedan diferenciar. Después dice detección y manejo de enfermedades de transmisión sexual. Eso es indudablemente importante en toda la etapa del embarazo. Entonces, abarcan toda esta actividad. ¿Cuál es el propósito? Dice vigilar. En todo el tiempo voy a vigilar, ¿no? Voy a evaluar, ¿esto está bien o no está bien? Ecográficamente hay mucho más que aprender todavía, ¿no? Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones que puedan condicionar a una morbimortalidad materno-infantil o perinatal, en todo caso. Entonces, a través de estas actividades lo que se quiere también es lograr que el recién nacido llegue sin deterioro, llegue sano, llegue en óptimas condiciones, ¿no? De esta manera, también aguardamos la salud desde un contexto biopsicosocial, no solamente físicamente hablando, ¿no? Entonces, tomando en cuenta los marcos del derecho humano, enfocándose a el modelo SASI. ¿Se acuerdan? Otra vez el SASI viene acá, el modelo de la atención, del modelo de la salud familiar comunitaria intercultural. Hay normativas dentro de nuestro estado de Bolivia que dice que toda mujer en etapa de gestación tiene el derecho de ser atendida en su propio lenguaje o idioma. ¿Sabía usted eso? Tiene derecho a ser atendido. Ahora entiende por qué usted lo mandan a estudiar el guaraní, el quechua, el aymara. Yo no lo entendía en mi momento, me enseñaron el quechua, aunque lo escucho y lo puedo reconocer poquito, pero se había tratado de eso. Y en el Brasil también tienen otras lenguas, ¿verdad? Yo entiendo que tienen en algunos estados. Sí, ¿verdad? Entonces, igual, una población que necesita, que merece, que tiene el derecho, por normativa, derechos humanos, tienen derecho a ser atendidas, ¿no? Y ya más adelante vamos a conocer otra. Bien, entonces, en cuanto a la atención de enfermedades, requiere una atención adicional. ¿Qué vamos a prestar atención? La condición, una malnutrición, sea deficiente, sea por exceso, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar? La piel, el aspecto, entre otras. Infecciones, todo el tiempo vamos a detectar infecciones, vamos a evaluar si hay posibles infecciones. Yo les había mencionado que hay mujeres que están cursando por una infección que no les incomoda, pero que simplemente van al baño de una manera muy recurrente, ¿no? Se puede que no haya dolor, disuria, que puede que no haya tal vez fiebre, ¿no? No hay algunos aspectos característicos. De hecho, ya investigaron cuáles son los agentes patógenos por orden de frecuencia. Se los di la semana pasada. ¿Cuál es? No hay dónde apelarle, ¿no? La segunda. La segunda. ¿Y la tercera? Klebsiella. Ajá, Klebsiella. Sí. Ya, bien. Preeclampsia igual. ¿Qué es lo que me hace llegar a una preeclampsia? ¿Qué voy a valorar? Estoy embarazada. ¿Ah? Presión arterial y ¿Qué más?
fatiga, dolor precordial o dificultad para respirar. Entonces son situaciones mucho más agravantes. Enfermedades mamarias, la exploración de la mama, muy pocos lo hacen, ¿no? Muy poco le interesa saber si esa mujer tiene mama o no tiene mama, ¿no? O qué le va a dar de lactar. O por último, si tiene mama, muy poco evaluamos las características del pezón, ¿no? En este problema vamos a ver el pezón invertido o pezón plano. Entonces hay que explorarse, chicas, mamás, hay que explorarse. Entonces, movimiento, sufrimiento fetal o muerte fetal. Es una evaluación y valoración que tenemos que hacerlo durante la etapa del embarazo y es un punto clave para determinar si hay sufrimiento u óbito fetal. Entonces no nos olvidemos que así puede estar la panzota y el bebecito ahí omitado, ¿no? Entonces, con mucho cuidado con eso. ¿De qué manera? Hay movimientos positivos presentes, fetales, movimientos fetales. La medición, a ver, yo les mencioné la semana pasada que hay 3 datos que se tienen que relacionar para hablar de una condición normal u óptima en el feto. ¿Qué era? Hay 3 datos que se tienen que correlacionar. Uno era la altura uterina. Otro, fecha de última menstruación. Otro, los datos ecográficos. En la práctica siempre valoramos eso. Ecográficamente hay mucho que aprender. Anoche estuve justamente con un médico brasileño que estaba dando un curso intensivo y gratuito, completamente gratuito, y se conectaban de todos lados, de países de todos lados. Pero se valoraba las arterias uterinas, habló bastante sobre la retracción del crecimiento intrauterino. Hay aspectos donde sí se considera un retardo del crecimiento intrauterino y hay otros que el niño viene por constitución así. Entonces, esos determinantes para valorar ecográficamente hablando son datos muy interesantes e importantes al momento de hacer una valoración, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de sufrimiento o óbito fetal o muerte fetal, tenemos que considerar, hay movimientos, hay el fetocardia, el latido cardíaco está normal, o está aumentado, o está disminuido, ¿no? Entre otras, medir la altura uterina. ¿Por qué medir la altura uterina? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la altura uterina con la condición fetal? Porque si está muerto no va a crecer la altura uterina. Justamente lo que mencionaba, el crecimiento intrauterino, ¿verdad? Entonces yo les decía, la altura uterina más la edad gestacional por FU, más los datos ecográficos se tienen que correlacionar. Porque imagínense que haya esa condición, por ejemplo, de un retardo de crecimiento intrauterino, es un criterio de valoración dentro de la clasificación de un trabajo de parto con alto riesgo perinatal o mediano riesgo obstétrico. Entonces, esas condiciones son muy importantes evaluar. El movimiento fetal, etc. ¿Qué más? Bueno, las ITS, ¿no? Dolor pélvico, el examen pélvico con el espéculo. Esas son las valoraciones más puntuales y precisas que tenemos que realizar. Ahora, si hablamos en base a la orientación y la promoción de la salud para estas madres en etapa de gestación, ¿qué vamos a orientar? ¿Bajo qué aspectos? Orientamos desde el inicio sobre el aspecto de la nutrición, la necesidad de tener descansos, sobre todo en los primeros 3 meses, ¿cierto? Hay mamás que yo recuerdo que teníamos en unas consultas, ay, es que me puse a lavar mi colcha, dicen, esas colchas pesadas, ¿no?, que teníamos antes. Entonces, evitar el esfuerzo físico pesado, entre otras. Evaluar también los signos de alarma con las complicaciones, las futuras planificaciones familiares, evaluar y orientar sobre la lactancia materna, evaluar también y orientar sobre las enfermedades, por ejemplo, endémicas, la malaria, ¿no? Entonces, evitar esos aspectos que pueden generar un peligro para este tiempo del embarazo. Y quien no lo sabe, evitar los hábitos tóxicos, ¿no? Ahora, también es importante prepararla para el momento o el tiempo del parto. Imagínense que hayan complicaciones. Su bebé está sentado, ¿qué va a hacer usted?
le va a decir, bueno, cuáles son las complicaciones de un parto vojálico, cuáles son las complicaciones de esta posición. Entonces, formulamos un plan, hasta financieramente hablando, esto le puede interesar a una mamá. ¿Ustedes saben cuánto puede llegar a costar un parto normal en instituciones privadas? 14.000. ¿Parto normal? No, porque no. Creo que ya lo hablamos con ustedes. No. Mencionamos, ¿no? Un parto normal puede llegar a costar hasta 5.000, 8.000, dependiendo del lugar donde se lo reciba. Parto normal puede ir desde 2.500, etc. Pero una cesárea, a ver, súmele. Si viene una condición que tiene que ser cesárea, y esa mujer, miren, viene con un grado de vulnerabilidad, aspecto de vulnerabilidad, tiene un determinante social que es la escasez. ¿Qué le va a decir usted? Consígase 15.000 bolivianos para su cesárea porque no va a nacer por parto. Ah, no, para eso está, tenemos que orientarlo. Nuestros servicios de salud, por más, vamos a decir, mínimos que sea, pueden cubrir esos gastos. Entonces la estamos preparando para el parto. ¿De qué manera? Formulamos un plan para el parto. ¿Qué tomamos en cuenta? Artículos necesarios. ¿Con qué tienen que prepararse para venir? Para el bebé y para ella. Identificar el asistente, quién lo va a recibir, quién lo va a atender, dónde lo va a tener. Es más, hay un programa para la madre aquí en Bolivia por recibir un parto institucional. Es decir, si esta mujer se practica sus controles prenatales en su centro de salud más cercano y ella quiere continuar la atención para el momento del parto en una institución pública del Estado, ese es un parto institucional. ¿Qué significa? Que esta mujer se va a hacer su cesárea, se va a hacer su parto normal en un hospital bajío, ¿no? Por haber tenido esa opción o haber recurrido a ese tipo de servicio por parto institucional, le dan un bono. Toma, mamá, 200 pesitos, anda a cobrártelo allá en el banco tanto por haber asistido a un parto institucional. Entonces promueve, ¿no? Te dan un plan financiero, es un beneficio, ¿no? Para la mamá. Entonces identificamos el lugar y las personas que también van a acompañar y van a brindar el apoyo a esta etapa de la familia, ¿no? Ahí está lo que hemos mencionado, el plan financiero. Entonces, esos son los detalles que se tienen que hablar y preparar. También la preparamos para las complicaciones, porque cuando hay toda cirugía, todo paciente que va a entrar a quirófano necesita entrar con un documento que se le llama consentimiento informado. Van a darse cuenta, ojalá nunca les pase, pero el día que ustedes se olviden hacer firmar un documento de consentimiento informado y le hayan hecho ya la cirugía y no haya estado firmado el documento y haya pasado algo, están listos, ¿no? Están listos. Eso es gravísimo. Imagínense que pase algo, ¿no? Entonces, y el familiar diga, yo no sé, yo no firmé nada, a mí no me toca. Un consentimiento informado es un documento legal que avala el procedimiento que puede ir a favor o en contra, ¿no? Del paciente. Por eso es que en quirófano todo puede pasar. Así que se tiene que respaldar, ¿no? Obviamente siempre vamos a actuar de una manera favorable para el paciente, pero a veces hay algunas intercurrencias que se pueden desarrollar. Entonces, preparamos para las complicaciones. El 15% de las enfermedades de las embarazadas desarrollan alguna complicación que pone en riesgo su vida y requiere de una atención obstétrica. Entonces, para ello, formulamos la toma de decisiones. Y como comentaba esta semana, el semestre pasado, en el tema de donación de sangre, por ejemplo, sabemos, ¿verdad?, que no todos tenemos la decisión no todos decidimos aceptar esa donación de sangre cuando lo necesitamos. Entonces, en el tema de la religión, ¿cierto? Y yo le preguntaba, y hacía esta pregunta a uno de sus compañeros semestre pasado y él me decía, yo voy a poner, igual voy a poner, porque si no se va a morir. Dice, no, le digo, podés ir preso, eso es ilegal, ir en contra de la decisión de tu paciente.
importante, pero voy a poner la sangre, dice, ¿no? Entonces, conocer ese asunto legal también es importante para nosotros, porque nos tenemos que cuidar, entonces no podemos hacer eso. Aunque ahora se conoce de que ese tipo de población, de acuerdo a las religiones, ya tiene una reserva de su propia sangre, si se puede decir, ¿no? Ya tiene una reserva para el momento de su propio acto de sangre, ¿no? Entonces, se da cuenta, es importante conocerlo. Entonces, en la historia clínica todos esos datos están presentes, ¿verdad? Bien, ¿qué más? Establecer un plan preventivo, ya lo hemos hablado de eso, efectuar arreglos con el sistema de transporte. Y en el tema de transporte, por ejemplo, los centros integrales, los centros de primer nivel, tienen transporte, ambulancias, no nos olvidemos las características, ¿no? 24 horas de atención, de emergencia. ¿Para qué? Para aquellos casos que se presenten de manera espontánea y requieran de una intervención que es mucho más compleja, para ser derivados a un segundo nivel, donde en la ambulancia, ¿no? Entonces hay otro servicio y arreglo de transporte. Esquema básico de atención prenatal. Seguimos hablando de embarazo, ¿no? En embarazo se ven todas estas actividades, una variedad de actividades. Ojo con esto, porque ustedes tienen que saber que una maniobra de Leopoldo no se inicia a la semana 2 y 5, ¿cierto? ¿Arriba de cuánto? 22, 26, ¿no? Entonces, es importante reconocer qué actividades se van a realizar todo el tiempo, como detectar los signos de alarma, el peso también, entre otras, ¿qué otras actividades también? Valorar la edad gestacional, ¿no? Algunos datos ecográficos que puntualmente se van a ir realizando conforme correspondan las morfológicas, por ejemplo, ¿no? Pero hay algunas que no. Por ejemplo, confirmamos el embarazo por lógica, ¿no? Después, criterios de consensualidad y evaluación nutricional desde el inicio, pero es importante de acuerdo al peso ir valorando. Hay un dato muy importante, sobre todo en el tercer trimestre de embarazo, un signo de alarma. Ahorita lo vamos a aprender, ¿ya? ¿Qué más? Bien, aquí no lo detallamos uno por uno, pero ustedes lo van a revisar. Yo sé que esto les va a traer mucho beneficio para su tiempo de internado. ¿Qué actividades van a realizar? ¿No? Entonces está el PAP, vacuna antitetánica, ahí está, en qué tiempo lo tienen que recibir, y otras actividades también. ¿Ya? Entonces, aquí dice aspectos específicos de la primera consulta. A ver, recordemos qué hicimos nosotros en la práctica. ¿Qué se debe hacer en la primera consulta? En la primera consulta, ¿qué se debe hacer? La primera consulta prenatal. Eso y la... Recibir, vamos a ir puntualizando. ¿Qué más dice? Dice recibir una información posible sobre tener un producto con malformación congénita. Estamos hablando de las primeras consultas prenatales. Lógicamente este aspecto es muy importante, ¿verdad? Para ello es que seguidamente de esa atención tiene que venir, mamá, no te olvides, te vas a sacar a hacer una ecografía o vas a venir por la consulta para que te haga una orden de una ecografía cromosómica, ¿verdad? Para detectar ciertas malformaciones congénitas, ¿cierto? Y entre otras también algunos posibles factores de riesgo. ¿Qué más? ¿Qué se pide? Toda la tracalada de laboratorio, ¿verdad? Estamos hablando de las primeras consultas. Usted lo tiene que manejar esto así, de una manera muy puntual. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más se tiene que hacer? Se tiene que continuar las consultas de una manera periódica. ¿Qué más se tiene que hacer? Información a la pareja, pues, ¿no? Ustedes van a ver que siempre va a ir una mujer acompañada para precisamente hablar sobre los cuidados de esta mujer en cualquiera de sus tiempos de evaluación o valoración, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos?
tiene un término confiable, información confiable o no confiable. Hay mujeres que ni saben cuándo fue su última fecha de menstruación, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto de la historia. Y ahí estamos viendo la imagen. Cuando hablamos de la identificación de señales de peligro, aquí tenemos una clasificación. Embarazo sin trabajo de parto y embarazada o embarazo con trabajo de parto. ¿Cuáles son las indicaciones? Veámoslo. ¿Qué vamos a hacer en una embarazada sin trabajo de parto? ¿Qué indicaciones se van a evaluar? Evaluamos si es que hay algunos riesgos o complicaciones durante el embarazo. ¿Qué vamos a clasificar si hay un embarazo con alto riesgo obstétrico perinatal, si hay un embarazo con mediano o bajo riesgo obstétrico perinatal y si existen hemorragias? Que eso es lo más básico, vamos a decir, lo más típico, lo más frecuente que se puede manifestar en estas primeras etapas del embarazo. ¿Qué actividades vamos a seguir? Si fuera así, entonces vamos a realizar todas estas recomendaciones generales: evaluación del estado general nutricional, desparasitación, suplementación, valoración de los signos vitales, ¿no? Evaluación de las enfermedades de transmisión sexual, orientar sobre las características de las señales de peligro durante la etapa del embarazo, ¿no? Y evidentemente también mencionar cuándo tiene que volver de inmediato, ¿no? En el tratamiento, si fuera necesario, hacemos un tratamiento hospitalario en caso de ya sean los recursos ecográficos que se deban manejar desde un primer nivel hasta un segundo nivel. Se hace la estabilización y referencia en caso sea necesario cuando hablamos de algunos tipos de sangrados que se puedan surgir, ¿no? U otros tipos de infecciones también. Ahora nos vamos a esta parte: embarazadas en trabajo de parto. ¿Qué se van a hacer? ¿En qué condiciones vamos a determinar esta clasificación? Cuando hay un embarazo con trabajo de parto, vamos a evaluar el riesgo perinatal. Hay una clasificación cuando hablamos de parto, en esta parte que ustedes van a enseguida a mencionar, el grupo de parto y cuerpo de parto sobre todo, ¿no? Hay una clasificación que se llama trabajo de parto con alto riesgo perinatal, trabajo de parto con mediano riesgo perinatal. Entonces, ¿cuál es la característica de un alto riesgo perinatal? Por ejemplo, las rupturas prematuras de membranas mayor a las 6 horas. Y hay un riesgo para el niño que va a nacer, ¿no? Entonces vamos a evaluar esta condición durante el trabajo de parto y parto, trabajo con alto riesgo, y está lo que estamos mencionando. Y en caso sea esta la condición, el tratamiento hacemos la referencia hospitalaria. Estamos suponiendo que estamos en un centro de primer nivel, donde este tipo de clasificación no sea un adecuado manejo en un primer nivel como en un centro de salud o un puesto de salud. Entonces hacemos la referencia, ¿no? Más aún si sabemos que vienen con algunas complicaciones maternas también. Se hace la estabilización y la referencia. En caso de tener una atención del parto, el recién nacido con bajo riesgo perinatal, hay trabajos de partos que ya vienen en curso, ¿no? O que pueden venir incluso en periodo expulsivo, y tiene una clasificación de un alto riesgo perinatal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Se estabiliza y se envía de referencia, ¿no? Entonces, como es la característica de un trabajo de parto con alto riesgo perinatal, se recibe cuando está en esos periodos expulsivos, no latentes, digamos, ¿no? Por eso es que vamos a evaluar en la práctica cuáles son los periodos o la valoración inicial de un trabajo de parto. ¿Qué es lo que vamos a identificar? Que son los primeros pasos que vamos a desarrollar para el tiempo del parto, ¿sí? Bien, aquí también se evalúa el riesgo obstétrico. Vamos a pasar esto. El plan de parto, creo que esto lo hemos visto en los mapas, ¿verdad? Lo que hemos mostrado hace un momentito, vamos a ir pasando, ¿ya? Ya le he mostrado también el carnet de control prenatal, las actividades que se manejan continuamente y otras que no así continuamente, sino de acuerdo a la edad gestacional, ¿ya? En cuanto a presión arterial, ¿cuál es la triada?
ya lo tengo que ir sabiendo. Bien, entonces valoramos también la hipotensión, la disminución de la presión, ¿no? 90 cc. La hemoglobina son laboratorios que se van a solicitar periódicamente, ¿no? Porque es una condición en la cual, por ejemplo, cuando hay retracción del crecimiento uterino, cuando hay anemia durante el embarazo, etcétera, ¿no? O algunas intercurrencias como tal. Ojo con esto, el peso. El peso lo valoramos en cada consulta prenatal. Y esta es una pregunta de examen. El signo de alerta para el tercer trimestre de embarazo, porque en la práctica se lo toma muy en cuenta. O sea que esta mujer dice, cuidado, es un signo de alerta para aquellas mujeres que en el último trimestre de embarazo o aumentan mucho de peso o disminuyen mucho de peso. Entonces eso dice, ¿qué quiere decir? Que cuando hay una ganancia mayor a los 500 gramos por semana o menor a los 500 gramos por semana, es un signo de alerta o de alarma en la embarazada. Por eso es que el peso en todas las consultas prenatales se los va a llevar a cabo, desde el inicio hasta el final. ¿Cómo va con el peso? ¿Yo? ¿Está comiendo bien? Sí, estoy comiendo bien. ¿Está mejor? Sí, sí. Se nota que está mejor. Está bien, hay que cuidarse. Bien, entonces el IMC también es un aspecto que hay que determinar justamente con la valoración del peso. Maniobras de Leopoldo. Sabemos que los signos de alerta son las disposiciones distóxicas, ¿cierto? Podálico, transverso, etc. Latidos cardíacos. Esto también ustedes lo manejan muy bien. Cuando ya saben cuando hay una ¿cómo se llama? Me olvidé el término. Un sufrimiento, ¿verdad? Sufrimiento fetal. Los edemas son normales. Los edemas son normales. ¿Cuántos son normales? ¿Ah? ¿Qué dice Santa Cruz? Ya, en las últimas semanas, en las últimas 2 últimas semanas de embarazo. Se consideran fisiológicos. ¿Hasta dónde? 1/3 inferior de las piernas. No es habitual el término conocido como anasarca. ¿Qué significa anasarca? Edema generalizado, ¿no? Entonces, en sus evoluciones también, en el postparto ustedes van a evolucionar. ¿Qué signo se llama este? Godet. Positivo, por eso ahí indica más una cruz, más 2 cruz, según el nivel de el grado de edema, ¿no? Ahí están las complicaciones maternas en la mama, que son planos. ¿De dónde se va a alimentar ese chico? ¿Cómo? ¿No? Evaluamos los pezones en las primigestas, en las nulíparas. Signo de alerta, que son planos invertidos, ¿no? Entonces ahí está. Hay algunas técnicas, una forma de poder ayudar a las mamás, una forma muy, ¿cómo se dice? Muy espontánea, que dentro del servicio les ponen las jeringas, ¿no? Para sacar el pezón. Es doloroso, pero ¿para qué hacer eso si antes podemos ir tomando alguna técnica? Lo mismo que sucede con la barriguita, cuando nacen las estrías, ¿no? Se tira esa piel y se quiebra, bueno. Entonces hay que tratar de hacer hidratación. Son recomendaciones o tips extra que se les puede dar. Entonces, análisis de laboratorio, ya terminando, valoramos los análisis de laboratorio, ¿no? Las glicemias, los urocultivos, los PCR, los exámenes de orina, la hemoglobina, que son los aspectos más fundamentales. Ecográficamente hablando, se evalúan las últimas semanas, en estos periodos del trimestre de embarazo, al inicio la ubicación de la placenta. Hay placentas que están ubicadas, la inserción placentaria está ubicada muy cerca del orificio del canal cervical, ¿verdad? Y esas son placentas que todo el embarazo se la pasa sangrando por la ubicación del placentario. Entonces hay que determinar
placentaria, y ahí estamos viendo también otros aspectos como la relación del crecimiento intrauterino. Por eso es que en cada valoración ecográfica vemos el flujo de la uterina, vemos, hacemos los doppler rectal, ¿no? Entonces, son varios aspectos que ecográficamente, ¿ustedes les han dado algo de ecografía a ustedes? ¿Sí o no? No. No les han dado ecografía. Hay una anotación que también pueden hacer eso en consulta externa. A ver si tienen la oportunidad también de hacerlo. Se hace para que ustedes conozcan todo esto. Bueno, sería lo básico, ¿no? Pero hay mucho más. La macrosomía, ¿dónde son frecuentes? Ya ves, ¿verdad? Bien. Y bueno, la última parte, que es la penúltima parte, es el parto. Y ahí vamos a conocer qué se tiene que evaluar, ¿no? La intensidad, la frecuencia, las contracciones, las ganas de buscar, el adelgazamiento del perineo, las fases del parto, ¿no? La edad gestacional, los signos vitales, etc. Las dinámicas uterinas, ¿qué vamos a evaluar? ¿Tiene 3 o más contracciones intensas? La frecuencia cardíaca fetal, ¿cómo está? ¿No? Si es menor a 100, si es mayor a 160 o 180. La salida de líquido amniótico son parámetros que hay que evaluar puntualmente. Como les decía, uno de los criterios de un trabajo de parto con alto riesgo perinatal son las rupturas prematuras de membrana mayor a las 6 horas. Por eso es que cuando una mamá venga a la emergencia y diga, ya rompí bolsa, mamá, ¿se acuerda a qué hora más o menos rompió bolsa? ¿Hace cuánto tiempo? Ya hace como unas 6 horas, 8 horas, ¿no? Me pasó eso. Ya hay un alto riesgo para ese niño que va a nacer. Por las infecciones, es una puerta abierta a las infecciones. Entonces, esos son algunos de los criterios más frecuentes que se pueden ver. Los edemas, las proteinurias, las hemorragias, las infecciones de transmisión sexual, pacientes VIH positivos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo el partograma, las señales de peligro, y en puerperio también. ¿Qué evaluamos? ¿Se da cuenta que es un trabajo muy arduo el que ustedes van a hacer? Muchas actividades que van a seguir paso a paso. En la etapa del puerperio que van a evaluar, hay fiebre, el sangrado, la cantidad, el olor, la característica, entre otras, los signos vitales, hay cefalea intensa, visión borrosa, entre otras también, el estado de ánimo, el famoso o la famosa depresión postparto, ¿no? Que es muy continuo hoy en día. Entonces, esas son las características que vamos a ir a observar, palpar y determinar. En puerperio lo más importante que es ¿qué podría ser para ustedes? La atonía uterina, ¿verdad? La condición uterina, ¿no? La involución uterina. Y ahorita